Bueno, estamos en esta nueva entrevista, en este caso para nuestro periódico digital Diálogos, y estamos con la persona que tenemos que estar, que la buscamos y queríamos charlar con él, porque en este especial de Diálogos vamos a hablar de seguridad. Y justamente Marcelo Berman es doctor en sociología por la Universidad de California en San Diego, es profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Por además, previamente él había trabajado muchísimo también en seguridad. En los últimos años se ha dedicado a la sociología del derecho y la criminalidad. Fue también director del programa de estudios sobre seguridad y el Estado de Derecho en México. Su trabajo académico se centra en el Estado, en la aplicación de las leyes y en la criminalidad y la seguridad. Tiene títulos de grado y maestría en Historia y Ciencia Política en la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre muchísimas otras cosas que ha hecho Marcelo Berman en su vida y que seguramente aquel que le interese puede bucear un poquito más. Hola Marcelo, buenas tardes, gracias por estar acá. Hola, buenas tardes. Gracias, Verónica, por la comunicación. Bueno, yo te había comentado que en este especial de seguridad, justamente a los poderes judiciales, a los integrantes de los poderes judiciales, les interesaba hablar mucho porque, bueno, están sufriendo ahora mismo ellos, tanto las juezas, los jueces, fiscales de toda la República Argentina, defensores también, estoy pensando, secretarias, secretarios, están sufriendo hechos de amenazas, algunas que tienen que ver con la narcocriminalidad, con el crimen organizado, pero después otras tienen que ver con cuestiones más puntuales de violencia. Entonces están sufriendo ataques, amenazas de distinta índole, y decidimos empezar a hablar de seguridad, algo que hasta acá por ahí no hacíamos. Y me quedé leyendo un artículo tuyo donde decías que en Argentina las estadísticas de seguridad o de inseguridad esconden el verdadero problema. ¿Esto es así? ¿No tenemos estadísticas fidedignas en las cuales poder hacer un diagnóstico de cómo estamos? Gracias, es muy buena pregunta y no tengo una respuesta firme. Tengo intuiciones y a partir de estudios bastante sofisticados que hemos realizado dentro del centro nuestro en los últimos 10 años. El tema es el siguiente. Hay estadísticas oficiales y las estadísticas oficiales, especialmente en materia de homicidios o en materia de algún otro tipo de delito, son más o menos representativas de lo que está realmente pasando en el país. Por ejemplo, sabemos que hay aproximadamente 400 femicidios al año en Argentina. Y esto se ha mantenido estable y ha sido más o menos así durante los últimos 6-7 años. Con alguna pequeña variación. Pero cuando uno ve las estadísticas de homicidios, uno ve que desde el año 2014 a la fecha se han reducido en más de un tercio, o sea, 33% menos homicidios de lo que había en el 2014. Y a uno les resulta raro, ¿no? Es decir, estamos mejor, realmente estamos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de homicidio de 4.2 por cada 100.000 habitantes. Francia tiene una de 2.5 por cada 100.000 habitantes. ¿Se parece la provincia de Buenos Aires tanto a Francia en la tasa de homicidio? A uno le levanta sospechas. Que si bien Argentina no es México, Argentina no es Colombia, Argentina no es Brasil, y ni que hablar Guatemala o Honduras, de todas maneras tampoco somos Francia o Finlandia o Alemania. Entonces, en algún lugar, pensemos, el país en general tiene menos de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, Uruguay tiene 9 por cada 100.000 habitantes. ¿Es Uruguay el doble de violento que la Argentina? Es raro, ¿no? Entonces, hay buenas razones para sospechar y hemos hecho varios estudios y llegamos a la conclusión de que no están bien contadas las cifras. No estoy diciendo de que hay manipulación premeditada, pero hay errores en el conteo, llamémosle. Errores en el conteo. Qué impactante que haya errores, porque uno puede suponer
que puede haber un subregistro, si vos querés, llamémoslo así, en cuanto a robos, porque la gente por ahí no denuncia, qué sé yo. Eso pasa, ¿no? Te roban y bueno, decís, ¿para qué voy a denunciar si nadie investiga? O no, no lo van a encontrar. Entonces, ahí uno puede pensar que hay un subregistro, pero en un homicidio está la víctima, está, es mucho Sí, más fácil, más palpable. bueno, como son de materia judicial van a entender perfectamente. Si hay alguien que recibe un balazo en la calle y es trasladado a un hospital, va el policía, levanta el parte y dice herido de bala, ¿ok? El expediente queda ahí, las estadísticas judiciales es un herido de bala, una lesión agravada, lo que sea. A los 2 días esta persona muere en el hospital. No se corrige ese parte. Claro. Esta persona queda asignada como herido, no como muerte. Después, hay delitos, hay muertes que no son claras. Por ejemplo, no sabemos, algunos casos son suicidios, o son realmente homicidios, o son accidentes, porque tenemos muchos accidentes, mucha gente muere en accidentes. Entonces, algunos partes policiales terminan dando una razón indeterminada al causal de muerte. Entonces, hay muchas muertes por causas indeterminadas que probablemente sean homicidios, pero que no tenemos los elementos, o que ya sea el médico forense en la morgue, o ya sea el policía en la escena del crimen, no lo dictaminó como tal y no se corrige. Entonces, por ahí pasa. Pero claro, cuando uno contabiliza esos casos, nosotros hemos hecho ese ejercicio, igual no llegamos a cifras siderales como las que tienen, ya les repito, México, Colombia, etcétera, etcétera. Claro. Y bueno, sí. No, la siguiente entonces, pregunta era esa, ¿cómo estábamos con respecto a Latinoamérica? Pero ya la contestaste. no, pero voy a ampliar un poquito más, porque lo que sí estamos un poco ciegos, y mi sospecha, mi investigación de muchos años está arrojando luz, es que bien no tenemos un problema serio de homicidios, y cada homicidio obviamente es lamentable y es un problema serio para las personas afectadas, ya sea familias o o el difunto mismo, ¿no? De la víctima misma. Pero lo que, digamos, no es un problema muy serio a nivel latinoamericano. Argentina y Chile tienen oficialmente las tasas más bajas de homicidios de América Latina. Pero sí tenemos un serio problema de robos. Uh-huh. Argentina en Argentina hay mucho robo, y cada vez aparentemente hay más. Las estadísticas siempre vienen rezagadas en 1 o 2 años, pero cada vez hay más. Por ejemplo, en Argentina se roban aproximadamente entre 40.000 y 50.000 vehículos al año. Millones de celulares, mochilas, de todo, desde zapatillas hasta bicicletas, hasta mascotas, Sí. de todo se roba. Después me expando sobre esto porque yo creo que este es un tema central. Y ahí no tenemos buenos datos. ¿Por qué? Porque ¿cómo se mide la tasa de robo? La tasa de robo se mide si la gente va a denunciar, pero la mayoría de la gente no denuncia. Y esto no es solamente en Argentina, en la mayoría de los lugares del mundo la gente no denuncia cuando le roban un celular. Bueno, a veces sí, pero digamos una bicicleta. Entonces, ¿por qué no se denuncia? Porque, bueno, se sabe que no se vuelve a conseguir y para qué perder el tiempo. Pero hay formas adicionales de hacer una estimación. Por ejemplo, con lo que llamaban las encuestas de victimización. Uh-huh. Un poco complejo, muy técnico, pero en realidad, si se hicieran encuestas rutinarias cada 6 meses de una cantidad enorme de gente, entonces uno sabría cómo viene la tendencia del robo, si va para arriba o para abajo. Pero en Argentina no se hace, o se hacen esporádicamente, en general mal hechas. Entonces no tenemos una buena radiografía del robo, pero sabemos por fuentes secundarias que los robos son cuantiosos.
que son muy importantes. Y además, quien quiera le pregunta a la familia, ¿te han robado algo el último año a vos o a alguien de tu familia? Todo el mundo va a decir, no sé si todo el mundo, pero la gran mayoría de la gente dice, sí, a alguien de mi familia le han robado algo. Seguro. Y esto, si me permitís, es la clave de la criminalidad en Argentina. En Argentina y en casi toda América Latina. ¿Por qué? Porque el negocio el crimen se transformó en un negocio donde hay actores, donde hay empresarios, pero no grandes empresarios formales, sino empresarios del crimen, digamos, que usufructan de un mercado ávido de consumir productos robados. Productos robados o contrabandeados o de segunda calidad, no importa, hay de distintos tipos, pero entre ellos los robados. Porque la mayoría de las bicicletas que se roban no se roban para usufructo, para uso propio, claro, sino que van a un mercado secundario de bicicletas robadas. Los autos, cuando yo te digo que hay 40.000 o 50.000 autos que se roban, es porque hay una industria del desarme de las autopartes. Las mascotas, hay mercados de mascotas donde tienen precios. O sea que hay, a nosotros yo no soy economista, pero utilizo mucho jerga de economía, decimos, bueno, no solamente hay una oferta de productos robados, sino que la oferta viene de una demanda de esos productos robados. O sea, hay gente ávida de comprar estos productos robados. Entonces hay como todo un circuito de mercados ilegales que son aprovechados por gerentes de estos mercados ilegales que usufructan de la compra y la venta de estos productos. Entonces, lo que hay es un ejército de gente lista para ir a robar y después ir y vender. Cuando uno escucha que le robaron el celular, a la media hora ese celular está en un laboratorio, en una tienda, en un lugar donde se procesa, se lo desbloquea y se vende. Pero no es que se vende en Constitución o en Retiro. Se vende en Perú o en Paraguay. Claro. O sea, hay redes de circulación de productos robados. El crimen se ha transformado, en resumen, en un gran negocio para ciertos actores y recluta mucho mano de obra barata que hace el trabajo final, que es el de ir a robar, ¿ok? Que es el más arriesgado también. Claro, y en muchos casos, bueno, yo sufrí una entradera en mi casa, bueno, no era una entradera porque no estábamos y se robaron todo. En muchos casos en ese tuvimos suerte porque no estábamos, no hubo violencia, pero en muchos casos este tipo de robos que vos estás mencionando, claro, son violentos, ¿no? Ahí también se te va sumando, más allá del robo, otra problemática, otros delitos conexos, diríamos. Exactamente. Los delitos violentos en la Argentina, y en el resto de América Latina, porque este es un proceso similar que ocurre en otros lugares, en toda la región, son lo que llamamos de carácter instrumental. ¿Qué quiere decir? Cuando dos personas se pelean porque, qué sé yo, se agarran a los golpes porque tienen una cuestión de honor, o son unos de River y otros de Boca, o se pelean por la misma chica, o dos chicas se pelean por la misma pareja, o qué sé yo. Todos esos son tipos de agresiones que son vinculares, o sea, porque la gente se conoce y rivaliza por alguna causa. Y hay otro tipo de violencia que la llamamos instrumental, que es una violencia que se utiliza para conseguir otros objetivos, en este caso el robo, el producto del robo. Uh-huh. Entonces, cuando hay esquemas de robo, por ejemplo, alguien sale a robar un auto, o dos personas salen a robar un auto, van con un arma, etcétera, etcétera, si lo roban, si no está el dueño,
digamos, no hay violencia, pero si el dueño está y se resiste o no se resiste, pero los que lo roban se asustan y entonces disparan, bueno, eso es lo que nosotros llamamos violencia instrumental, porque el objetivo no es matar, el objetivo no es lastimar, el objetivo es apropiarse de algo y en el proceso de ese algo se mata o se lastima o se hiere. El crecimiento del delito en Argentina en los últimos 20 años y en la región en general es de carácter instrumental. Y el mayor motivador es la droga. Claro. Pero hay de otros. O sea, los que trafican con droga no es que quieren matar. Matan porque o hieren o lastiman o amenazan, pero el objetivo es ganar dinero con la droga, venderla, empaquetarla, transportarla, lo que sea. Entonces, la violencia en la Argentina, en su gran mayoría, es de carácter instrumental. No así los femicidios, por ejemplo. Los femicidios claro. No son instrumentales, son delitos vinculares, digamos, ¿no? Entonces, lo que hace, y esta, digamos, es la hipótesis más que yo promuevo, sostengo, es que el delito en América Latina y el delito en Argentina en particular es un delito producto del crecimiento de los mercados ilegales que alimentó la instrumentalización de la violencia. Y esto es de difícil erradicación, porque una vez que se establece un mercado ilegal es muy difícil desarmarlo. Ahora, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Qué debería hacer el Estado que no hace? Porque si nosotros vemos las encuestas, la inseguridad está prácticamente primera en la mayoría de las encuestas de preocupación de las argentinas y los argentinos en la inseguridad. Hay mucho reclamo que, bueno, uno puede no estar de acuerdo, algunos sí, pero generalmente no, sobre todo los estudiosos no, en que más mano dura o más cárceles o más personas en las cárceles sin pensar las consecuencias que esto trae de las personas que están en las cárceles y después cuando salen de las cárceles, ¿no? Después que cumplieron su condena. Pero, ¿qué pasa con el Estado? ¿No lo ve? ¿No lo está viendo? ¿Por qué no instrumenta otro tipo de medidas? ¿O es solamente la respuesta saturación policial o mando gendarmería? ¿Qué estás viendo? Sí. Primero que es de difícil resolución. Es un problema de difícil resolución. Especialmente cuando los entornos delictivos han escalado, digamos, si no es el caso de Argentina, pero digamos, si uno quiere desarmar el delito en Colombia o quiere desarmar el delito en Venezuela, es extremadamente complicado porque hay mucha gente involucrada en estos mercados ilegales y en la protección y en la corrupción para que estos operen. Es muy complicado desarmarlo. Se recluta muy fácil gente para que vayan a ir a robar y alimenten estos mercados, etc. En general hay un error de política pública en la materia que yo todavía no entiendo bien por qué no se corrige. Y es el siguiente. Si uno quisiera eliminar los robos de autos, difícil, ¿no? Pero digamos, uno quisiera eliminar los robos de autos y con ello también la violencia que viene emparejada a los robos de autos. ¿Uno qué hace? ¿Qué hace actualmente la autoridad? Andan buscando a los ladrones, los agarran en la calle o los persiguen o tienen información de dónde viven o lo que sea, van, los agarran, los meten presos y 3, 4, 5 años después salen. ¿Se desarmó el negocio del robo vehicular? No. ¿Qué es lo que pasó? Este que salió a robar entró a la cárcel y hay
una lista grande de gente lista para tomar ese lugar. Inclusive cuando esta persona sale de la cárcel, sale tan mal de la cárcel que se revincula y se hace un delincuente más peligroso. Pero eso, si querés, lo hablamos después. El negocio del robo de autos, lo doy como ejemplo, es un negocio que hay que desarmarlo no con el último eslabón de la cadena, sino con el corazón central de la cadena. O sea que lo que hay que atacar es el crimen organizado. Claro. O los gerentes del crimen organizado. Y así en otras áreas. Por ejemplo, celulares. A todo el mundo le sabe de gente que le roban el celular. Hay miles y millones de celulares. Se roban, ya no me acuerdo, pero en Argentina se deben robar 3, 4 millones de celulares al año. Por ahí estoy exagerando, pero no mucho. Entonces, ¿cómo se desarma ese negocio? Y obviamente ir a correr a los chicos que van a los pungas o a los que tratan de ir, hay técnicas bastante sofisticadas de robo, etcétera, etcétera, pero corretear a esos, supongamos que sos exitoso y lo agarrás. Y hay 10 atrás que vienen atrás a hacerlo. Pero estos, ¿dónde van a desarmar o va a desbloquear? Hay lugares donde se desbloquean los teléfonos. Entonces, a donde hay que atacar es al nodo donde se produce el negocio criminal. Pero por alguna razón, o por varias razones, la política pública hace muy poco de eso. Y aquí el Poder Judicial, no el Poder Judicial, pero la lógica de la persecución penal también tiene que ver. Porque la persecución se hace cuando el delito se comete, y está bien que sea así. O sea, si no se cometió un delito, no puede haber persecución penal. Entonces, yo o los agarro a los desarmadores con las manos en la masa, los desarmadores, los desbloqueadores o lo que sea, o los agarro con las manos en la masa, o no puedo, o le tengo que fabricar una causa, digamos. Claro. El tema es que, claro, no hay investigación criminal. Exactamente, ese es el problema. Que no hay una adecuada investigación criminal, que de ahí empieza, ¿no? Y una estructura no corrupta que trabaja en función de esta investigación criminal, que en algunos casos puede ser muy complicada, porque, por ejemplo, los grandes narcotraficantes, bueno, ellos también tienen recursos como para anteponerse a investigaciones de parte del Estado. O sea, cuando uno tiene negocios de millones y millones de dólares, tiene la capacidad de reclutar recursos para neutralizar la acción por parte del Estado. Pero digamos que el factor central es que la investigación criminal se produce sobre los últimos eslabones de la cadena y no sobre el corazón del negocio criminal. Y entonces, ¿Faltará capacitación? Me pregunto, o recursos, o las dos cosas. O voluntad política. Un poco de todo, pero también, espero que tus colegas no se enojen, también una gestión de la investigación criminal. O sea, está bien que los fiscales investiguen, pero tiene que haber una agencia investigadora capaz de tener suficiente información para accionar inmediatamente y capacidad de intervención ex ante. O sea, si hay un desarmadero de autos, la policía tiene que saber dónde está el desarmadero. No hay que esperar que se cometa el delito. Tiene que haber alguna intervención o hay que buscar evidencia para neutralizar. Y a veces ni siquiera tiene que llegar el caso de una persecución penal formal. Simplemente identificar al desarmador y decirle:
yo sé lo que estás haciendo, deja de hacerlo, o si lo seguís haciendo, te vengo a buscar. Mira, hay una estrategia de reducción del delito que fue instrumentada en varias ciudades de Estados Unidos, no la tolerancia cero, sino una que se llama pooling levels. No sé cómo se diría en castellano, pero no importa. ¿Cuál es esta estrategia? Se fue instrumentada en Boston, en San Diego, en varias ciudades de Estados Unidos, muy exitosa. Llegaban a un barrio y le decían al jefe, digamos, de la... Lo voy a resumir muy claro, muy poco, así, en forma muy escueta. Decían al líder del barrio: mira, yo sé que vendiste droga, que hiciste esto, acá tengo la evidencia, pero no te voy a meter preso. Yo me voy a asegurar que aquí no vuela un tiro. Vos asegurá que no vuela un tiro, porque si vuela un tiro, yo no voy a ir a buscar a la persona que disparó, yo te vengo a buscar a vos. Vos asegurá que toda la cadena no vuele un tiro. Y efectivamente bajaron enormemente los homicidios en toda la ciudad de Estados Unidos. O sea que no solamente bajó por el mito de Giuliani en Nueva York, sino que por otras estrategias también. Y pasaron otras cosas también que ayudaron. Pero resumo que cualquier estrategia de reducción del delito pasa por la recolección sistemática y muy efectiva de información. Entonces, esto se combate con información, no se combate con policía en la calle. A veces ayuda a la policía en la calle, no estoy diciendo que no, pero no puede ser espasmódica o esporádica la reacción. La reacción tiene que ser sistemática después de un análisis de cuáles son los drivers, los impulsores de la criminalidad. ¿Te preocupa la narcocriminalidad en Argentina? Porque te digo que en una reunión, en una conversación que estábamos teniendo con distintos funcionarios de los poderes judiciales, un juez decía, él miraba Colombia o miraba México y decía, bueno, no somos obviamente Colombia y México, pero estamos teniendo un inicio muy preocupante. Entonces, como que el momento de actuar es ahora, de prevenir es ahora. Y bueno, y estamos viendo, ¿no? Bastante, como, sobre todo en zonas como el conurbano bonaerense, pero Rosario, que se nota por ahí muchísimo más, quizás porque el territorio es más chico y es más espectacular la guerra de las bandas y los crímenes. ¿Te preocupa? ¿Crees que hay un avance y que no sabemos qué hacer todavía con la narcocriminalidad? Sí. Bueno, es un problema. Y es un problema, y es un tema tremendamente complejo. Desde luego que Argentina no es ni México, ni Colombia, ni Perú, ni Bolivia, ni Brasil, y probablemente no lo sea en el futuro próximo, digamos. ¿Por qué? Porque la droga puede ser... Uno puede analizar el tema de la droga. Hay dos tipos de mercados: los mercados domésticos, o sea, donde hay consumo local, y los mercados internacionales, donde Argentina no es productor de droga, pero puede ser impulsor o gestionador de tráfico internacional de droga. O sea, cocaína que viene de Bolivia y Perú, que pasa por Argentina y se va a distintos lugares. Argentina tiene tasas de prevalencia, lo que se llama tasas de consumo de un mercado doméstico, parecidas a las de Chile, y son de las más altas de la región, de más altas de América Latina. O sea, acá se consume más marihuana y más cannabis y más cocaína o derivados de la coca o drogas sintéticas, más que en cualquier otro país de América Latina, en términos generales y en promedio. Pero tampoco se consumen los niveles que se consumen en España o en Estados Unidos, por ejemplo. No es un mercado tan potente. Entonces, ¿hay espacio para negocio criminal de drogas en el mercado doméstico? Sí, y lo vemos en el conurbano. O sea, y aparentemente el consumo está creciendo
Tampoco ahí hay muy buenos datos, entre paréntesis, ¿no? También. Uno quiere Es un problema. quiere accionar con políticas públicas y no tiene datos. No Es tiene muy datos. difícil. Pero digamos que sabemos que los niveles de consumo son medianos y ahí hay un negocio criminal importante. Pero el negocio más fuerte es el internacional. O sea, en el conurbano se puede consumir droga, pero un buen cargamento a Holanda equivale a mucho más dinero. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo está estructurada el consumo doméstico de la droga? ¿O cómo está estructurado el comercio internacional? En el conurbano, aparentemente, está como fragmentado como por zonas de influencia. Si yo tengo el control de la cava, bueno, no digo la policía, pero digamos, alguien se asegura que está el control de la cava y nadie le viene a disputar la cava, y otros se van a disputar las villas aledañas. Uh-huh. O sea, es como que está territorializado en la distribución y no hay grandes peleas en el conurbano, aparentemente. Uh-huh. Han habido algunas en La Matanza recientemente, también en el partido de San Martín, donde sí donde hay rivalidades en nuevos barrios, etcétera, porque ahí todavía no está establecida la hegemonía de quién controla el mercado. Y ahí, aparentemente, no tenemos evidencia absolutamente sólida, pero aparentemente la policía es como que es gestora de esta distribución y probablemente algunos reciban alguna comisión por esa gestión, digamos, ¿no? Como sabemos, bueno, cuando fue el problema de la cocaína adulterada con fentanilo, no se sabe exactamente qué, a los responsables los encontraron en menos de 24 horas. O sea, Claro. ¿cómo sabía la policía? Sabía exactamente quiénes eran. Sí, exactamente. Entonces, y así hay otros indicios que parecieran indicar que hay que posiblemente alguien regule esto, digamos, ¿no? Y que se eviten grandes balaceras, cosa que no ocurre en Rosario. Claro. La tragedia de Rosario es que la policía perdió control territorial. Eso es lo que pasa. Hay algunos asesinatos que tienen que ver con guerra de grupos por control, pero también hay asesinatos de chicos y de, qué sé yo, de pequeños vendedores de una esquina de una villa donde se pelean por 5 pesos, digamos, ¿no? Y se matan por eso. ¿Eso qué significa? Significa que la policía no puede regular, no puede calmarlas, porque no entra, porque ya se salió la policía de ahí. Claro, ya no hay Por Estado, razones es como que históricas. ya no hay Claro, Estado, ni siquiera la mano represiva del Estado, ¿no? Que sería la policía. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Lo que ha pasado es que hay zonas determinadas de Rosario donde se perdió el control territorial. Y entonces ahí, y además, aunado a eso, a otros negocios criminales de gran magnitud, porque aparentemente por el puerto de Rosario sale mucha droga, que es la del comercio internacional, y hay peleas por el control de quién abastece la logística, o quién controla la logística de la subida a los barcos sojeros de la droga que va al oriente, etcétera, etcétera. Yo no tengo mucha claridad, pero es lo que me comentan, digamos, ¿no? Yo no tengo evidencia, obviamente. Pero sí en Rosario hay una consolidación del negocio criminal tan fuerte que el Estado perdió capacidad de penetración, cosa que aparentemente en el conurbano no pasó. Claro. Por buenas o malas razones, pero por ahora no ha pasado, y entonces no hay grandes guerras, digamos, de narcos. Hay algunas escaramuzas, algunas peleas, pero no hay guerra de narcos.
Y lo que uno observa en Colombia o especialmente en México es que las grandes matanzas empiezan por guerra de narcos. Después sucede algo, no tenemos mucho tiempo, pero digamos, lo voy a señalar, que es que una vez que se consolidan bandas con recursos, con capacidad de comprar a la policía, etcétera, etcétera, comienza un fenómeno peligrosísimo que se llama la diversificación criminal, que es una diversificación de un portafolio de actividades delictivas, Claro. que incluyen la extorsión, el secuestro, el robo de gasolina, robo de minerales, o sea, grandes negocios criminales. En Argentina, por ahora, eso está en muy baja escala, pero eso lo vemos en México, en Perú, Claro, lo en vemos. Colombia, en Venezuela, o sea, y eso es lo que produce la gran tasa de criminalidad. La gran tasa de homicidio es esa, es el negocio más chico, digamos, el robo de gasolina o el robo de camiones en las autopistas o lo que sea, a punta de pistola lo bajan a la otra persona, la matan, y se quedan con esos recursos. Porque la policía ya no tiene capacidad de acción, los fiscales no tienen capacidad de acción, es un escenario muy complejo, eso es lo que hay que evitar.